Quiero saludar a través de este nuevo video a todos los jóvenes y señoritas que me estarán acompañando nuevamente con este nuevo contenido. Hoy estaremos hablando de participación de la República de Bolivia en la Primera Guerra Mundial. Para eso, a modo de introducción, hablaremos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Quiere decir que al finalizar la guerra se lo denominó Gran Guerra, porque era la primera, no había más otra. Pero como llegó una segunda, había una segunda guerra mundial, entonces ya lo han clasificado en Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Bueno, habían dos bandos. El primer bando se lo denominó Triple Alianza, que estaba formado, por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austria-Hungría, y también estaba ahí Italia. Pero veamos qué pasa más adelante. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, o sea, era miembro junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales. Quiere decir que a pesar de que formaba parte de la Triple Alianza, no se inmiscuyó en los problemas, cuando estaban en guerra, no fue partícipe en los primeros años. Pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Se me lengua la traba. Continuamos. Triple Entente era el otro bando. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia y el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente. Ahí está. Italia formaba parte de la Triple Alianza de las potencias centrales, pero se unió al bando de la Triple Entente. Qué raro, ¿verdad? Continuamos. Quizás no vamos a ver todo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, no, porque es una historia muy largo de poder contarlo. Tanto las batallas navales, las batallas terrestres, las batallas aéreas. Entonces es un conflicto amplio. Veamos algunas cosas también. Detonante del conflicto. Quiere decir que en esta época ya habían imperialismo. El imperialismo, una forma de dominar a otros países, militarmente, ideológicamente, políticamente. ¿No es verdad? Había un interés de dominio de cada país, de cada estado. Dice acá, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sajavero, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Quiere decir que había conflicto, Serbia y Austria-Hungría, conflicto político, conflicto social, constantemente. En este transcurso, un joven que formaba parte de un grupo, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. Entonces, los austrohúngaros como que, bueno, pues
de seguro que Serbia tiene algo que ver con este asesinato, la política serbia. Entonces, son las razones por las que, bueno, empieza el conflicto contra Serbia. Este suceso, dice acá, desató una crisis política cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al imperio de Serbia. ¿No es verdad? Ambos imperios. Austria-Hungría, imperio. Reino de Serbia, imperio. En este caso estamos hablando todavía de reinos, porque predominaban eh, los reyes aún, ¿no es verdad? Y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Fue el inicio de la guerra. ¿No es verdad? Muy bien, como ya los decía, no vamos a ver los encuentros, las batallas aéreas, navales, terrestres, etcétera, pero más o menos es una introducción o de manera resumida que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Consecuencia, luego de las luchas, ¿qué pasó? Pérdidas humanas tenemos en la primera plana. La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se estima que las víctimas civiles ascendieron a más de 7 millones. ¡Wow! Mucha muerte. Costes y destrucción. Zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia, en la llamada zona roja, fueron especialmente dañadas y en gran medida destruida. El coste de la destrucción se estimó en más de 100 millones de francos en moneda de ese entonces de la región. ¿No es verdad? Muy bien. A ver, acá quizás no pusimos las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, ya, y el nacimiento de nuevos régimen, de nuevos estados, porque las fronteras fueron deshechas de algunos y algunos han desaparecido, algunos estados, ¿no es verdad? Entonces eso pasó en lo que es la Primera Guerra Mundial. Tratado de paz. Los acuerdos de paz se firmaron progresivamente entre 1919 y 1920. El 18 de enero de 1919 comenzó la conferencia de paz en París. Se han reunido para poder debatir, proponer, ¿no es verdad? Un día no escogido al azar, o sea, no era porque querían, sino porque en esa fecha, el 18 de enero de 1871, se había fundado el Imperio Alemán. Para el día de la independencia del enemigo, bueno, ellos se estaban reuniendo para buscar la paz. Las negociaciones fueron en su mayor parte secretas, y tanto Rusia como los países vencidos fueron excluidos de las conversaciones. Prohibido la participación, no participaban, ¿no es verdad? Ellos lo redactaban y ya estaba hecho todas las cartas. Solo, dice acá, a partir del 24 de marzo de 1919, comenzaron los intercambios escritos con los vencidos a través de los cuatro grandes o Consejo de los Cuatro, que reunían a los líderes de las cuatro potencias vencedoras: Francia, Reino Unido, Italia y los Estados Unidos de América. Participación de Bolivia. ¿Alguien se ha preguntado, pero Bolivia participó en la Primera Guerra Mundial? ¿Ah? Eso era mi duda, mía, de seguro que tuya también, ¿no es verdad? Bueno, veamos algunas fuentes bibliográficas. Dice, durante la Primera Guerra Mundial, por presiones de los aliados, Bolivia rompió las relaciones con el Imperio Alemán. 13 de abril 1917.
¿Ah? Cuando hablamos presiones de los aliados, estaríamos hablando ya entonces de los aliados vencedores. ¿No es verdad? Muy bien. ¿Por qué se puso en contra del Imperio Alemán? Veamos algunos antecedentes, veamos algunos hechos históricos. ¿Quién era el presidente de Bolivia en la Primera Guerra Mundial? Bueno, es la pregunta que yo me hice. Pero ¿quiénes estaban en el poder como estaba Bolivia? Si el 28 de julio de 1914 inicia lo que es la Primera Guerra Mundial y finalizó el 11 de noviembre de 1918, entonces, durante los primeros años estaba Ismael Montes Gamboa en su segundo mandato porque había iniciado el 14 de agosto de 1913. Y como la guerra inició en 1914, ya más o menos estaba a un año de mandato Ismael Montes Gamboa, que gobernó hasta el 15 de agosto de 1917. ¿No es verdad? Y acá tenemos una fuente. Bolivia rompió las relaciones con el Imperio Alemán el 13 de abril de 1917. ¿Quién estaba de presidente cuando rompió las relaciones diplomáticas? 13 de abril. 13 de abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Todavía estaba de presidente Ismael Montes Gamboa cuando se rompió las relaciones diplomáticas. ¿No es verdad? Porque se realizó en abril y acá en agosto 1917 recién finaliza su mandato, cuando José Manuel Justiniano Gutiérrez Guerra ya entra de presidente el 15 de agosto de 1917 hasta el 12 de julio de 1920. Entonces, bajo el mandato de Ismael Montes Gamboa, se rompen las relaciones diplomáticas con Alemania. Quiere decir que éramos amigos con el Imperio Alemán. Había una estrecha relación, había relaciones diplomáticas, políticas, económicas. ¿No es verdad? Bueno, pero tenemos también algunas fuentes que nos dice obra de su gobierno. Estamos hablando de José Gutiérrez Guerra. Se inició la explotación del petróleo en el departamento de Santa Cruz, Tarija, yacimientos dados en concesión a la compañía estadounidense Richmond Levering Co. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Bolivia declaró la guerra al Imperio Alemán. Eso quiere decir que con esta fuente, bajo la presidencia de Ismael Montes Gamboa, se rompen las relaciones diplomáticas, sencillamente relaciones diplomáticas, y bajo la presidencia de José Manuel Justiniano Gutiérrez Guerra, más conocido como José Gutiérrez Guerra, se declara la guerra a Alemania, al Imperio Alemán. Bueno, las fechas exactas de declaración de guerra no la tenemos, hemos investigado bastante, pero no la encontramos. Y si tú tienes alguna referencia de que cuando Bolivia declaró la guerra, me lo puedes enviar en privado y vamos a corregir en cuanto a la fecha de que Bolivia declaró la guerra al Imperio Alemán. Bueno, algunas fuentes bibliográficas tratamos de analizar, como dice acá, estudios sobre la Primera Guerra Mundial, América Latina, una mirada comparada. Es un análisis, una investigación realizado por la Universidad Nacional de Colombia por Renzo Ramírez Vaca. ¿Ya? ¿Qué nos dice en este análisis? Dentro de su análisis, escoge a ciertos países, como México, los países centroamericanos en particular, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, y del Caribe, la región andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y, ahí lo tenemos, Bolivia. Entró en su análisis, así como los países del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. A nosotros nos interesa Bolivia, ¿no es verdad?
¿Qué más nos dice? Tenemos más fuente. Dice acá, los países andinos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, optaron por una política de neutralidad. No querían formar parte del conflicto frente a las potencias en conflicto, ¿no es verdad? ¿Qué cambió durante este? Pero que igualmente tuvo una estrecha relación y dependencia del papel norteamericano y sus políticas de los intereses de países europeos. La queja diplomática inglesa por la violación de la política de neutralidad es otra de las características de la historia diplomática andina. Según la presión norteamericana o de la prensa escrita, y dependiendo de la evidencia del caso, gobiernos como el de Ecuador y Colombia presentaron notas de protesta ante las respectivas representaciones diplomáticas alemanas. Quiere decir que Estados Unidos tenía relaciones diplomáticas con Alemania. En ese entonces, cuando la guerra se desató, cuando la guerra estaba en proceso, cuando se estaba desarrollando la guerra mundial, la primera guerra mundial, Estados Unidos tenía relaciones diplomáticas con Alemania. ¿Qué nos dice? De igual modo, Alemania manifestó su desacuerdo por la intervención norteamericana en el comercio de armas con la Gran Bretaña. Eran amigos de Alemania, pero al mismo tiempo estaba vendiendo armas a Gran Bretaña que era enemigo de Alemania. ¿No es verdad? Por un lado tengo a mi amigo y por el otro lado estoy vendiendo a mi otro amigo para que lo enfrente al otro amigo que tengo. Qué mal, ¿verdad? Lo cual era visto como una violación a la neutralidad de los Estados Unidos. Así, ya señalamos que, exceptuando a Colombia y Venezuela, 20 países como Bolivia y Perú rompieron su política de neutralidad como consecuencia del rompimiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Alemania a comienzos de 1917. O sea, que Estados Unidos eran amigos con Alemania y llega un momento en el año 1917 rompe relaciones diplomáticas, ya no más amigo con estos. Y también estos países, como eran muy dependientes en cuestiones políticas, ideológicas, económicas, también Bolivia, Perú, o sea, todos los países sudamericanos, en su mayoría dependían muchos de los Estados Unidos, ¿no es verdad? Entonces, como Estados Unidos ha rompido relaciones diplomáticas con Alemania, también estos países empezaron a romper relaciones diplomáticas con Alemania. Y ahí está Bolivia y Perú. Bien, tenemos más fuentes. Se observa que una situación similar se presenta en los otros países andinos. Por ejemplo, la historiografía boliviana reporta una puntual atención a la gestión de sus nacionalidades, que conjuntamente con los peruanos vieron la Liga de Naciones posterior a la guerra el escenario propicio para reivindicar sus derechos de acceso al mar y los territorios de Antofagasta, Tarapacá, Tacna, Arica, ocupados por los chilenos en la Guerra del Pacífico 1879-1884. Bolivia y Perú se han puesto al lado de los aliados, al lado de Norteamérica. Bueno, vieron algunos intereses de que las declaraciones de estos aliados, bueno, les favorecían en algo de que a través de ello podían volver a acceder al mar y a los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. ¿No es verdad? Entonces, trataron de unirse a la Liga de Naciones, que ocurrió después de la Guerra Mundial. ¿No es verdad? Muy bien. En el caso boliviano, su principal producto era el estaño. Esta pequeña fuente la tuve que sacar porque me indicaba de que en esta época Bolivia, su principal producto era el estaño. El estaño. Es oportuno resaltar que el análisis de la intervención de Alemania en la región es objeto de atención
quiere decir que Alemania, como era un imperio, tenía poder político, militar, económico, ¿no es verdad? Es por eso que también en estos países tenía intereses comerciales, intereses militares, intereses diplomáticos con los países de Américas, de, de Sudamérica en específicamente, o América Latina. En realidad fue importante. Recordemos que el país germano, es decir, Alemania, era un referente en materia, preparación y concepción militar. Por ejemplo, fueron los alemanes con concepción prusiana los que participaron en la reestructuración del ejército boliviano. Ahí está una de las fuentes. ¿Por qué tenía una estrecha relación Bolivia con Alemania? Además de ser su segundo socio comercial. Era uno de los más importantes que consumía el producto boliviano, el estaño. En importancia, después de la Gran Bretaña. Socio comercial. Había una estrecha relación, ¿no es verdad? Tenemos otras fuentes que fue escrito por Manuel Contreras Cabeza en la obra La minería estaño boliviana en la Primera Guerra Mundial, Minería y Economía de Bolivia, La Paz, Biblioteca Minera Boliviana, 1984. Algunas fuentes importantes que vale resaltar, dice acá, un efecto importante de la guerra fue cambiar el rumbo del comercio exterior boliviano. Antes de la guerra, la mayor parte de las exportaciones e importaciones eran hacia y desde Europa. En este sector, en este continente europeo, era en su mayor parte las exportaciones e importaciones. Se vendía ya los productos bolivianos y también se importaba, se compraba los productos que necesitábamos. Entonces, eso fue antes de la guerra, pero ya durante la guerra, quizá acá en donde predominaba Inglaterra. La guerra dificultó el comercio con Europa. Como allá estaban en guerra, entonces era complicado poder hacer comercio allá en Europa, ¿no es verdad? Problemas totales. Y además interesó a Estados Unidos a instalar fundiciones propias y comprar minerales de estaño a Bolivia directamente, a pesar de la oposición británica. Como ya no se podía vender allá, entonces, bueno, pues Estados Unidos estaba abriendo ¿cómo se dice? Nuevas fundiciones para los minerales y necesitaba comprar. Y Bolivia vio estas oportunidades y es por eso que empezó a negociar también con Estados Unidos. Y bueno, por ahí más o menos llegan a romper las relaciones diplomáticas con Alemania, ¿no es verdad? Bien, la guerra también perjudicó a las grandes empresas mineras. En caso de Patiño, obligó que a este abandonara sus intereses en Alemania, donde vendían sus minerales. Donde vendían sus minerales. Y que más bien los desarrollase en Inglaterra, donde invirtió en la fundición británica Williams Harvey. En cambio, a la Aramayo Franklin Mines, registrada en Londres en 1906, como ya vimos, la obligó a cambiar de residencia e irse a Suiza bajo el nombre de Company Aramayo de Mines en Bolivia, a causa de los elevados impuestos en Gran Bretaña. Bueno, esas son algunas fuentes de que sí había una estrecha relación comercial de Bolivia y Alemania, ¿no es verdad? Y Gran Bretaña. Eso es, jóvenes y señoritas, que les puedo dar a conocer en este espacio de haber compartido con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.